días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he hecho varias publicaciones de mis libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn y ahora en mi canal de YouTube donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI o El conquistador del mundo sobre Alejandro Magno y también reseñas de obras de grandes autores como por ejemplo El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Cumbres borrascosas de Emily Bront, Aloma de Mercer Rodoreda y estas novelas que a mí me han marcado como escritora y bueno, hago una impresión de ellas como lectora también. Entonces he abierto también un ciclo dedicado a la Biblia, a la palabra de Dios, en el cual hablo de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, Jesucristo el Hijo de Dios y otros grandes hombres del pueblo de Israel. Y hoy os voy a presentar, os voy a reseñar, una obra que, bueno, en la literatura universal tiene su sitio porque es espléndida, como es La Cartuja de Parma, la obra cumbre de Stendhal. Y os voy a decir un poquito de la historia, ¿no?, de esta obra tan magnífica. En realidad Stendhal es el seudónimo de Marie Henry Weil, que nació en Grenoble en 1783 y murió en París en 1842. Hijo de una familia de la burguesía acomodada, a los 6 años perdió a su madre. A partir de entonces sintió una violenta antipatía hacia su padre y su tía por su excesivo proteccionismo. Bueno, este rechazo se extendía a sí mismo a respetables ideas que representaba el orden público religioso y el escenario provinciano de su niñez. Trabaja luego en el Ministerio de la Guerra y La Cartuja de Parma surgió por una evolución de una composición escrita tras un viaje por las provincias francesas. Considerada una obra maestra del autor, fue creada en solo 2 meses en una especie de apasionada improvisación que mereció un admirado elogio de Balzac. El señor Bayle ha compuesto un libro en el que lo sublime va manifestándose de un a otro capítulo. Y es cierto, yo la verdad que la he leído muchas veces, esta obra de La Cartuja de Parma, que nos habla de las campañas de Napoleón, cuando Francia ha pasado ya lo peor de la revolución, está el consulado y aquí vemos al primer cónsul, a Napoleón, cómo va de alguna manera luchando contra las potencias extranjeras que iban contra Francia porque habían ejecutado a los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, sobre todo Austria, la patria de María Antonieta, y cómo Napoleón va conquistando todo. Stendhal, que tiene una gran admiración por Napoleón Bonaparte, y lo veremos también en Rojo y Negro, pues nos va describiendo un poco la vida de Fabricio, que era un chico joven, que viene a ser él mismo, Milán en 1796, y es cuando él, pues bueno, se enrola en el ejército, a disgusto se escapa, digamos, de su casa y de su familia, y se escapa, pues bueno, a defender la patria a favor de Napoleón Bonaparte, ¿no? Luego también habla de una serie de personajes, como el conde Mosca, de su tía, la condesa Sanseverina, bueno, que era una hermosura, era una chica que se casa después con este conde Mosca, todo lo que le va sucediendo, los sitios por los que va pasando, que va viendo un poco el desengaño de la guerra, porque si al principio es un poco como la historia de Guerra y Paz de León Tolstoy, ¿no?, a mi parecer, que empieza con ese florecimiento y esa gloria que ganó efectivamente Rusia, la guerra con Napoleón, el general Invierno dicen que le venció, fue la última etapa de florecimiento, bueno, la guerra de Crimea que también gana Rusia, y después viene ya el decaimiento del imperio. Y aquí Fabricio del Dongo pues va expresando al principio la admiración y luego ya una especie de cansancio, ¿no?, de lo que es la guerra, de lo que le va ocurriendo y toda la serie de circunstancias que van apareciendo, ¿no? Y luego la protección de su tía, toda la sociedad antigua. La verdad es que es un gozo y un gusto leer todo esto, ¿no? Luego él cómo se va convirtiendo en hombre de Estado. Y bueno, todo lo que va ocurriendo es que de la primera a la última página es hermosísima.
que os animo a leer esta página bella de La Cartuja de Parma. Stendhal despliega en su héroe una exultante energía juvenil. Fabrizio del Dongo le entrega frenesí la acción, viviendo entre constantes peligros y aventuras, inspirándose en unos manuscritos que había descubierto hacia 1833 y que contenían crónicas escandalosas, en general falsas, de las antiguas familias romanas. Redacta La Cartuja en 51 días, ¿no? Una mezcla explosiva de amor y muerte, pasiones mesuradas, venganzas y sacrilegios. Bueno, todo esto pues hay que leerlo porque rápidamente vemos cómo terminó en realidad la historia. Stendhal es un escritor maduro, es un escritor muy bueno, es un escritor que, bueno, Luciano Lewin también lo demuestra, y Armancia, por ejemplo, es que tiene muchísimas obras que vale la pena leer, es que son extraordinarias, ¿no? Y todas las que lees, les ves una calidad literaria, una perfección en su escrito, es que muy difícil de superar este autor, ¿no? En Francia ha habido muy buenos escritores que hayan alcanzado la categoría de internacionales. Tenemos a Dumas, tenemos a Balzac, tenemos a Stendhal, que son impresionantes, la verdad. Marcel Proust también es un gran escritor, pero es que Stendhal es la delicadeza, habla mucho de la aristocracia, es un autor delicado y un autor realista, ¿no? Y nos habla de los horrores de la guerra, bueno, de lo que era la guerra, en realidad. En 2 meses hizo una obra maestra, porque es que del principio al final es una maravilla, ¿no? Es que es impresionante. Bueno, y cómo va evolucionando este joven, ¿no? Que empieza lleno de ideales, ilusión, y va viendo lo que es en realidad la guerra, va viendo lo que es en realidad el mundo, y va transformándose, va creciendo, va madurando, y la admiración que siente por la duquesa Sanseverina, que luego se casará con el conde Mosca, ¿no? El famoso conde Mosca, que está tratado irónicamente, que estaba loco de amor por esa mujer, pero que luego pues tiene mucha trascendencia porque es muy astuto, ¿no? Y nos viene a reflejar un poco esa experiencia que había tenido Stendhal cuando había estado trabajando en el Ministerio de la Guerra, porque él estuvo ahí y describe perfectamente, pues realmente es que prácticamente parece que lo ha vivido todo esto, ¿no? La Cartuja de Parma. Y la imagen es bellísima, ¿no? Esto es que es una novela propia del siglo XVIII, ¿no? Pero vista tras los ojos de una persona del siglo XIX. Es perfecta. Os recomiendo que la leáis porque vais a aprender muchísimo y además vais a disfrutar con esta lectura que nos abre una ventana al pasado y a la historia de Francia cuando la época de Napoleón Bonaparte. Y bueno, esto es todo y gracias por haberme escuchado.